Hoy viajamos al Gran Premio de Hungría de 2021, una carrera que quedará para siempre en la memoria de los aficionados a la Fórmula 1, no solo por la primera y sorprendente victoria de Esteban Ocon, sino por una de las defensas más épicas de la historia reciente, protagonizada por una leyenda, Fernando Alonso. La carrera arrancó con un caos absoluto, una pista mojada, un error de Valtteri Bottas en la primera curva y una carambola que dejó fuera a varios coches. Tras la bandera roja y una resalida surrealista, con solo Lewis Hamilton en la parrilla, la estrategia se convirtió en la clave. Hamilton tuvo que parar inmediatamente, cayendo al fondo de la parrilla, mientras que Esteban Ocon, compañero de Alonso en Alpine, se encontraba liderando la carrera, seguido por Sebastian Vettel. Pero por detrás venía una bestia. Lewis Hamilton, con un Mercedes muy superior y neumáticos más frescos, estaba remontando a un ritmo endiablado, y en su camino hacia la victoria se encontró con un muro español llamado Fernando Alonso. Durante 11 vueltas, el mundo contuvo la respiración viendo una batalla que parecía imposible. Un Alpine claramente más lento, defendiéndose de un Mercedes que volaba sobre el asfalto. Lo que vimos no fue solo pilotaje puro y duro, fue una clase magistral de estrategia, de inteligencia en carrera y, aunque no lo parezca, de matemáticas aplicadas en tiempo real. Y eso es lo que vamos a desgranar hoy, las matemáticas detrás de la defensa legendaria de Alonso. Cómo un piloto, bajo una presión física y mental extrema, utiliza cálculos simples para cambiar el destino de una carrera. Prepárense, porque esto es mucho más que girar un volante. Nos situamos alrededor de la vuelta 55. Lewis Hamilton, con neumáticos medios mucho más nuevos, alcanza a Fernando Alonso, que defiende la cuarta posición. La diferencia de ritmo es abismal. Hamilton es entre 2 y 3 segundos más rápido por vuelta. En condiciones normales, un adelantamiento así es cuestión de una o dos curvas, pero no contra Alonso. Fernando sabía perfectamente que su lucha no era por el cuarto puesto. Su misión era otra, una mucho más grande: proteger la victoria de su compañero de equipo, Esteban Ocon. Ocon y Vettel estaban en cabeza, pero Hamilton venía recortando la distancia a un ritmo alarmante. Cada segundo que Hamilton perdía detrás de Alonso era un segundo de oro para Ocon. En pantalla vemos cómo se desarrolla la batalla. Alonso utiliza cada centímetro de la pista. Su defensa no es solo reactiva, es proactiva. En las rectas, donde el Mercedes tiene una ventaja de velocidad punta abrumadora gracias a su motor y al DRS, Alonso se posiciona en el centro. Esto obliga a Hamilton a elegir un lado, pero al hacerlo, le da a Alonso la ventaja en la entrada de la siguiente curva. En las curvas, Alonso frena un poco antes de lo normal, comprometiendo su propia velocidad de salida, pero asegurándose de tapar la trazada ideal. Esto frustra a Hamilton, que no encuentra el hueco. Vemos a Lewis intentándolo por fuera, por dentro, amagando, pero Alonso, con una experiencia de 20 años, parece leerle la mente. No comete ni un solo error. Cada movimiento es preciso, calculado. Es un baile al límite de la física y el reglamento. 11 vueltas. 11 vueltas de una defensa titánica que desesperó al 7 veces campeón del mundo y que pasaría a la historia del automovilismo. Pero, ¿qué pasaba dentro del casco de Alonso? ¿Qué cálculos estaba haciendo a más de 200 kilómetros por hora? Aquí es donde entra la magia de las matemáticas en tiempo real. Alonso no necesitaba una calculadora, solo una comprensión brillante de la situación. Primero, la información clave que recibía por radio y que él mismo podía estimar. Sus líderes, Ocon y Vettel, estaban, como él mismo dijo, unas 2 curvas por delante. En un circuito como Hungaroring, eso se traduce en una ventaja de aproximadamente 20 a 30 segundos. Segundo dato fundamental: la ventaja de ritmo de Hamilton. Su ingeniero le informaba, y él mismo lo sentía en la pista. Lewis
era entre 2 y 3 segundos más rápido por vuelta, un número enorme en Fórmula 1. Y tercer dato, las vueltas restantes. Cuando la batalla comenzó, quedaban unas 15 vueltas para el final. Con estos tres datos, Alonso empezó a hacer aritmética mental básica. La pregunta era, si dejo pasar a Hamilton ahora, ¿le dará tiempo a alcanzar a Ocon y ganar la carrera? Hagamos la cuenta simple. Digamos que la brecha de Ocon sobre Hamilton era de 25 segundos, y Hamilton le recortaba, siendo optimistas, unos 2,5 segundos por vuelta. La fórmula es sencilla. Vueltas necesarias para alcanzarlo es igual a la brecha total dividida por la ventaja por vuelta. Es decir, 25 segundos de brecha dividido entre 2,5 segundos de ventaja por vuelta nos da 10 vueltas. Hamilton necesitaría unas 10 vueltas para cazar a Ocon una vez que adelantara a Alonso. Y si en ese momento quedaban 15 vueltas, Hamilton no solo lo alcanzaría, sino que tendría 5 vueltas para adelantarlo cómodamente y ganar. Cada vuelta que Alonso mantenía a Hamilton detrás era una vuelta menos en esa ecuación. Si lo retenía una vuelta, a Hamilton ya no le quedarían 15, sino 14. Si lo retenía 5 vueltas, solo le quedarían 10. Y si lograba retenerlo 10 vueltas, el cálculo cambiaba por completo. A Hamilton solo le quedarían 5 vueltas para intentar una remontada imposible. Esto es exactamente lo que hizo Alonso. Jugó con el tiempo. Cada vez que defendía una posición en una curva, no solo estaba evitando un adelantamiento, estaba restando segundos vitales al cronómetro de Hamilton. Estaba multiplicando las opciones de victoria de su compañero. Alonso convirtió la pista en un tablero de ajedrez y a Hamilton en una pieza a la que le estaba agotando los movimientos. No se trataba de si Hamilton lo pasaría, sino de cuándo. Y ese cuándo era la clave de todo. Finalmente, en la vuelta 65, con los neumáticos de Alonso completamente destrozados, Hamilton logró pasar. Pero el daño ya estaba hecho. Alonso había resistido durante 10 vueltas cruciales. Cuando Hamilton tuvo pista libre, voló, pero el tiempo ya no estaba de su lado. El impacto de esa defensa fue monumental. Gracias a esos minutos de oro que Alonso le regaló, Esteban Ocon pudo cruzar la línea de meta y conseguir su primera victoria en la Fórmula 1, y la primera para el equipo Alpine. Fue un momento increíblemente emotivo, con Ocon agradeciendo a su compañero por la radio. Hamilton, a pesar de su ritmo demoledor al final, terminó tercero, a solo 2,7 segundos de Ocon. Sin la defensa de Alonso, la historia habría sido muy diferente. Habría ganado la carrera por un margen cómodo. Esta defensa se convirtió en material de estudio. Pilotos más jóvenes como Yuki Tsunoda admitieron haberla analizado una y otra vez para aprender el arte de la defensa en carrera. Lo que nos enseña esta historia es que la Fórmula 1 es mucho más que velocidad. Es un deporte donde la inteligencia, la estrategia y las matemáticas juegan un papel fundamental. A menudo pensamos en las matemáticas de la F1 en términos de física compleja, aerodinámica, fuerzas G, pero a veces son las matemáticas más simples, la aritmética mental de sumar, restar, multiplicar y dividir bajo una presión increíble, las que marcan la diferencia entre la victoria y la derrota. Fernando Alonso, ese día en Hungría, no solo nos regaló una de las mejores actuaciones de su carrera, nos dio una lección magistral de cómo el cerebro de un campeón funciona como una computadora, calculando en tiempo real para lograr lo imposible. Demostró que, a veces, para ganar, primero tienes que saber defender. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hola, amiga o amigo. Si te gustó este dato matemático, no olvides suscribirte para que nos ayudes a seguir generando estos contenidos que te recuerdan o incrementan tu conocimiento de cómo las matemáticas nos favorecen para entender todas las situaciones, cosas que vemos y hacemos. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.